De las funciones ya hablamos sobre su simetría, dominio, rango. Cuando las variables están elevadas a un exponente determinado, reciben un nombre específico. Por ejemplo, las funciones como la constante se caracterizan porque son de la forma f de x igual a b, donde b es un número real. Tenemos, por ejemplo, si escogemos el real 2, la función f de x igual a 2, que es una línea recta que pasa por el punto 2 del eje y. Tenemos la función lineal, que es de la forma f de x igual a mx más b, la cual ya vimos en geometría. M es la constante y b es el corte con el eje y. Tenemos, por ejemplo, f de x igual a menos x más 1. Sabemos que es una línea recta que corta el eje y en 1 y tiene una pendiente menos 1. Función cuadrática es de la forma f de x igual a x al cuadrado más bx más c. Ejemplo, con a2 y b0, c menos 3, tendríamos la función f de x igual a 2x al cuadrado menos 3. Su gráfica se llama una parábola. En general, una función polinómica es de la forma a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x n menos 1 hasta a sub 0. O sea, a sub 0 es la parte constante, no puede ser 0. A sub 0 constante, a sub n menos 1 es constante, a sub 2 es una constante, a sub 1 es una constante, y x aquí, si aquí es x a la 2, sustituimos n por 2, aquí entonces será 2 menos 1, 1, entonces tendríamos x a la 2 por x. Bueno, esta es la expresión general para una función polinómica. Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos la función constante. Entonces, la función constante es grado 0. Tenemos el término independiente 4. Tenemos la función constante, perdón, la función polinómica de grado 4. Entonces, ¿cómo determinamos el grado? Ustedes miran la variable, está x a la 4 y x a la 3, el número mayor, que es 4. El término de la expresión que no tiene variable es el término independiente o constante. Entonces tenemos aquí el menos 1. Esta función polinómica es de grado 1 porque el exponente de x es 1 y su término independiente es 2. Características de las funciones polinómicas de la forma x a la n. El rango o recorrido de estas funciones es 0 infinito siempre y cuando que esa n sea par. O sea, y igual a x a la 2 o y igual a x a la 4, y igual a x a la 6, etc. Siempre el rango o recorrido es 0, más infinito. Ahora, si este n es impar, el recorrido de esas funciones es todos los números reales, o sea, todo el eje y. Por ejemplo, las funciones x a la 3, x a la 5, f de x igual a x a la 7 son funciones impares con recorrido todo el conjunto de los números reales. Estas funciones polinómicas de y igual a x a la n con n par, ya dijimos x a la 2, x a la 4, x a la 6, la gráfica tiene una gráfica similar o forma de parábola. Si x a la n y n es impar, entonces esas gráficas van a tener una gráfica muy similar
a la gráfica de y igual a x a la 3. A continuación, pues vamos a ver cuál es la gráfica de x a la 2 y de x a la 3. Las funciones y igual a x a la 3, a la 5, a la 7 son impares, son simétricas respecto al origen de coordenadas. Si son x a la 2, x a la 4, x a la 6, son simétricas respecto al eje y. Todas estas funciones también siempre cortan al eje y al eje x en 0, 0. Vamos a ver un ejemplo. Las funciones como x a la 2, x a la 4 y x a la 8, entonces ya vimos son de la forma y igual a x a la n y n es par. El recorrido de ellas es ser infinito. Vamos a mirarlo. Mire, esta es la función y igual a x al cuadrado. Vamos a tomar un punto de esta parábola y observemos que el punto C es la coordenada en x, me va a representar el rango o el recorrido, y B va a ser la abscisa, o sea, la coordenada en x. Vamos a observar cómo recorren esos dos puntos los ejes. Observemos que C, que me da el rango, solo hace su recorrido desde 0 hacia arriba, hacia el eje positivo de la Y. Se irá ese punto entonces hasta el infinito. Lo que me está diciendo es que el rango es 0, infinito. Y observemos el B, cómo hace su recorrido. Este B me representa el dominio. El dominio entonces de la función es desde 0, él irá corriendo hasta el infinito y también hacia la izquierda, menos infinito. Por lo tanto, el rango entonces es 0 infinito y el dominio es desde menos infinito más infinito, o sea, todos los números reales. Todas las funciones entonces donde n es par, o sea, x a la 2, x a la 4, x a la 6, etcétera, tienen una gráfica similar a esta parábola. Observemos, por ejemplo, la gráfica de x a la 4. X elevado a la 4, miremosla, que es más cerrada, x elevado a la 8, observen, todas ellas tienen dominio, los números reales y recorrido desde 0 hasta infinito. Ahora, si queremos hacerlo analíticamente, entonces tendríamos que hacer f de menos x y observar si nos da f de x o menos f de x. Entonces, para x cuadrado, f de menos x será igual a menos x al cuadrado, pero menos x al cuadrado es menos x por menos x por x al lado y menos por menos más. Da x cuadrado, que es f de x. Por lo tanto, aquí f de menos x es igual a f de x. Entonces f de menos x es igual a f de x. Lo mismo para x a la 4. f de g de menos x es menos x a la 4, que es x a la 4 y es lo mismo que g de x. Por lo tanto, g de menos x es g de x. Y h de menos x, análogamente, haciendo todo este procedimiento, da h de x. Todas ellas son par. Esta es la forma analítica de hacerlo.
y todas cortan al eje Y en 0, 0, al eje Y y al eje X. Ahora con las funciones polinómicas y igual a x a la n con n impar. Aquí está mal en el libro, es n impar. 3, 5, 7, 9, 11. Todas estas tienen una gráfica similar a x a la 3 y vamos a observarla. Esta sería la gráfica de f de x igual a x a la 3. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Tomamos un punto de esa función y lo vamos a hacer recorrer por encima de ella y vemos cómo se comporta c, que nos va a decir el recorrido o rango de la función, y b, que nos da el dominio. Entonces observemos cómo c se va al infinito hacia arriba y al menos infinito. Ese sería entonces el rango recorrido, todo el eje Y, desde menos infinito hasta más infinito. Ahora observamos cómo se comporta B. Se mueve más despacio, pero también se irá al más infinito y hasta menos infinito. El dominio y el rango de las funciones polinómicas con n par, impar, perdón, es todos los reales para el dominio y el rango todos los reales. Como indicaba, todas estas funciones y igual a x a la n con n impar son parecidas. Vamos a graficar x a la 5. X a la 5, x a la 5. Observemos la gráfica. Es la azul. Vamos a colocar x a la 7 y a la 9. Es a las 7. Observémoslas más de cerca. Observemos si tienen la misma forma. Todas estas funciones entonces tienen forma similar a x a la 3 y cortan todos los ejes, a los dos, x y y, en 0, 0. Tenemos de nuevo las gráficas. Bueno, eso es todo.